Bien, jóvenes, entonces ahora sí vamos a proceder a trabajar el día de hoy con nuestro tema. Ahí está. Bien. Nuestro tema el día de hoy es identificando los componentes de la PC y realiza operaciones en el sistema operativo. Como siempre, vamos a tener nuestra capacidad que es opera y administra el entorno del sistema operativo en una PC. Lo que vamos a desarrollar en el transcurso de las clases el día de hoy va a ser primero lo que es un sistema de procesamiento de datos, tipo de datos, almacenamiento de datos, ordenamiento de datos, unidades de medida, la parte física del computador, dispositivos de almacenamiento, sistema operativo en su definición y ya interactuar prácticamente en el uso de la interfaz del sistema operativo. ¿Ya? Como siempre, para que nuestra clase sea exitosa, siempre les pido de que nos desconectemos de nuestras redes sociales, equipos, ¿no? Que no tengamos la bulla y, bueno, silencio y siempre prestar atención. Bien, bueno, el sistema operativo que vamos a trabajar nosotros es el sistema operativo Windows 10. Probablemente alguien tenga otro sistema operativo en casa, el Windows 7, o el Windows 8, o versiones anteriores. No se preocupe, la interfaz y las acciones que vamos a hacer son compatibles para cualquier de ellas. Bueno, es importante entonces, de repente, empezar con algo un poquito motivacional, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros en algún momento de nuestra vida hemos decidido nosotros estudiar, ¿cierto? Pero antes de ello nos hemos puesto a pensar, por ejemplo, ¿por qué aprender a utilizar la computadora? ¿Cierto? En algún momento hemos dicho, ¿por qué debo aprender a utilizar la computadora? ¿Mm? ¿Será que a la edad que tengo, imaginemos, yo tengo, bueno, tengo 50 años y mi generación es una generación en la que estaba en la etapa del boom de las microcomputadoras, estaban recién entrando las microcomputadoras, las computadoras personales. Pero no todos los de mi generación entraron en este mundo de computadoras, sino se quedaron sencillamente en otro mundo. Posteriormente ya, a medida que he ido avanzando, y entró recién el Internet, la década del 90, ya la gente se ha ido poco a poco entrando, pero aún así ha habido personas que se han quedado y no quieren esforzarse. Entonces, ¿por qué debo aprender a utilizar la computadora? Justamente para no quedar desactualizado, ¿no? Eso debería ser realmente una de las respuestas. Otra gran pregunta es, ¿estoy invirtiendo correctamente mi tiempo en este estudio? ¿No? Usted, por ejemplo, se puede preguntar si realmente está usándolo, está invirtiendo bien este tiempo, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no, yo espero que sí, que sea una buena inversión en lo que usted está haciendo ahora. Bien, otra gran pregunta es, ¿por qué se dice que vivimos en la era del conocimiento? ¿No? Porque, bueno, eso yo lo voy a contestar, ¿no? ¿Por qué vivimos en la era del conocimiento? Porque ahora el que no tiene la información a la mano, pues no sabe o no puede tomar unas buenas decisiones. Por ejemplo, ¿no? Actualmente no tenemos esta pandemia que nos está atacando a todo el mundo, ¿no? Y Perú tiene los datos más críticos, ¿no? Y aún así, con datos críticos, obviamente el gobierno tiene toda la necesidad de, con esa información, hacer lo posible para que no muera mucha gente en nuestro país. Igualmente en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Rusia, en diferentes países, tienen su propia información y ellos están sacando algo en adelante, ¿no? Sus medicinas,
sus vacunas. Nuestro país también, bueno, pero lamentablemente, si tenemos el conocimiento y no lo ejecutamos, pues nos estamos quedando aún más en la épocas anteriores, ¿no? Y bien, otra pregunta que también es importante hacerla es, ¿cuál viene a ser mi elemento de trabajo? Ya que voy a empezar a estudiar computación, ¿en qué voy a trabajar? Entonces, aquellas personas que en algún momento quieren saber de que esta es una profesión, ¿no? Es cierto, ¿no? Una carrera profesional, un oficio, tiene sus elementos de trabajo, sus herramientas y su acabado, ¿no? Si tuviera un oficio de un carpintero, lo que haría es, en el caso de encontrar mi elemento de trabajo, vendrían a ser las maderas, ¿no? Utilizaría, pues, las herramientas, serrucho, martillo, etcétera, ¿no? ¿Para qué sería todo esto? Para poder obtener un acabado final, obviamente, en la construcción o elaboración de una mesa, armarios, sillones, etcétera. Pero hay personas que en su carrera o oficio es, por ejemplo, dedicado a la confección de prendas de vestir. Por ejemplo, un modisto, su elemento de trabajo vendría a ser las telas. Su herramienta, ¿no? Vendría a ser la tijera, la cinta, ¿cierto? ¿Y para qué? Para elaborar los vestidos. ¿Sí o no? Bien. Y una persona que está en contacto con el computador, en este caso puede ser un oficinista, puede ser una secretaria, un asistente, o puede ser un ingeniero que necesita trabajar con su computadora, un contador, un economista, cualquier profesión o oficio es necesario trabajar con la computadora. ¿Y qué cosas vamos a lograr? ¿Cuáles van a ser nuestras herramientas para poder obtener nuestro acabado final? Es el hardware, la parte física, y el software, los programas. Entonces, el elemento de trabajo para nosotros tendría que ser la información. Ya sabemos que nuestras herramientas serían el hardware y el software, y el elemento, la información. ¿Y qué es lo que vamos a obtener como acabado final? Como acabado final va a ser una mejor presentación y organización en cualquier cosa, ¿ya? Por ejemplo, hablamos de mejor presentación cuando nos dejan a nosotros una tarea de crear, por ejemplo, volantes, afiches, gigantografías, ¿no? Que inclusive los volantes lo podemos hacer inclusive en Word, ¿no? Un afiche también lo podemos hacer en Word. Entonces, estos tipos de documento que puedes visualizar en este momento, se pueden haber hecho con programas de diseño gráfico, como también con programas tan básicos como el sistema, como el Word, ¿ya? ¿Cómo es la organización? ¿A qué se refiere la organización o el orden? Bueno, todo tiene una secuencia, ¿no? Un inicio, un fin. Y de ese fin puede volver al inicio. Pero en computación todo tiene su orden. Por ejemplo, acá un cajero automático, ¿no? Para que uno pueda sacar dinero en el cajero automático, tú necesitas tener una tarjeta, ¿cierto? Una tarjeta de débito, que obviamente te lo da el banco. ¿Y qué haces? Con esa tarjeta te acercas al cajero, insertas la tarjeta, ¿cierto? Insertas la tarjeta, esperas que te salga una notificación aceptando tu tarjeta, escribes tu contraseña, ¿no? Si está correcto, te da la posibilidad para que elijas las opciones de retiro de dinero,
marcas la opción o escribes el monto que vas a retirar. Y por último, si has escrito tu contraseña correctamente, te devolverá el dinero, ¿no? Y ahí termina el proceso, ¿no? Es un orden de secuencia, ¿no? De acciones. De igual manera, en un supermercado, ¿cierto? Hay un orden. Uno por uno se van pasando los productos en la caja registradora. Y en la caja registradora, a través de un escáner o de un lector óptico, ¿no? Empezará a capturar los códigos de diferentes productos y irá sumando hasta que termina de pasar los productos y entrará a contabilizar el monto. Y si hay promociones, bueno, te saldrá con descuentos y todo. Si hay algún premio adicional, te dirán, recoja el premio, ¿no? Entonces, pero todo eso está automatizado. Todo tiene y está configurado a través de un programa en la computadora. Otra forma de organización de los datos es a través de los medicamentos en una farmacia, ¿no? También podría ser en una tienda, porque igual todo lo tengo acá en una computadora, toda la información. Por ejemplo, ¿no? Uno cuando va a una bodega o una farmacia, mejor dicho, pides un medicamento y las técnicas o las farmacéuticas hacen un chequeo en su base de datos y te dicen de que tienen o no tienen el producto. O si tienen de diferentes marcas, composiciones, etc., ¿no? Entonces, toda esa información ya lo tienen registrado. Y obviamente tiene su control en su inventario. Entonces, a medida de que te venden a ti un producto, ya automáticamente descuentan de su almacén. Entonces, como ves, la informática y la computación está asociado siempre en un orden. Es fundamental. Por eso que tenemos el llamado procesamiento de datos, ¿no? El procesamiento de datos, hay una entrada, ¿no? Hay un proceso de información y en ese proceso puede entrar, ¿no? Entrar al almacenamiento, salir del almacenamiento, volver a entrar. El almacenamiento vendría a ser, por ejemplo, el disco duro, los discos externos, ¿no? Eh, Podría ser un CD, ¿no? Bueno, una vez que se almacena la información, vuelve a entrar al proceso hasta que termine el proceso y me genera una salida. ¿Qué vendría a ser esa salida? Vendría a ser la información, ¿no? Por ejemplo, a través de un requisito que me dicen, tienes que hacer un volante, un afiche, y te dicen todas las pautas que tienes que hacer, tú vas en la computadora utilizando un programa, en este caso puede ser Word o puede ser Photoshop, ¿no? Un programa de diseño. Trabajas una parte, lo guardas, ¿no? Vienes al otro día, sigues trabajando, lo guardas, hasta que al final termina la información. Esa salida de información eh, puedes mostrarlo a tu cliente y él te puede decir, mira, esto está mal, no, o mejor dicho, mejor corrígelo acá, o no me gusta el color. Entonces, lo que va a tener que realizarse es nuevamente una entrada. O sea, con esta salida puede volver a ser entrada. A eso se le conoce como una retroalimentación, ¿ya? Bien, en, en computación e informática tenemos diferentes tipos de datos. Por ejemplo, tenemos los datos de tipo texto, ¿no? Que podrían ser documentos, ¿no? Elaborados ya sea en Word, de repente puede ser en WordPad o en Word, eh, en bloc de notas, ¿no? Podría haber sido escrito. Son diferentes programitas que permiten redactar textos. Eh, Otros archivos podrían ser archivos de imágenes, ¿cierto? Una foto, una caricatura, algo que esté dibujado o tomado en foto, es
un tipo de información llamado imagen. Otro tipo de información son los llamados de música, ¿no? Si, bueno, no lo he asociado, pero hay un sonido al respecto, o sea, no me gusta la imagen, pero es un sonido. El sonido también es música, es información para la computadora. Una película, ¿no? Un video también es un tipo de información. Y esa información, ¿cómo es que se almacena? O sea, esos textos, esas imágenes, ese sonido, ese video, ¿cómo es que se almacena? Se almacena en un archivo, ¿correcto? Por eso que decimos, ¿no? Que ese archivo es de tipo texto, es un archivo de imagen, es un archivo de sonido, es un archivo de video, es un archivo. El archivo es el lugar donde se almacenan los datos, ¿ok? No podemos hacer una similitud a un cuaderno, ¿no? Donde tú registras, ¿no? Tienes tu cuaderno de matemática, entonces ahí anotas todo tu matemática, tu cuaderno de literatura, o todo tu literatura, ¿cierto? Algo específico está ahí guardado, ¿no? Está registrado. Entonces, eso justamente es un archivo, donde tú guardas la información.